Venimos trabajando lo que son las técnicas de conteo. Ya vimos en qué consisten las permutaciones con repetición, sin repetición, cómo eh, escribimos un diagrama de árbol, que es un factorial, entre otras cosas. Hoy vamos a mirar otra forma a partir de la cual nosotros podemos agrupar elementos, pero que tiene unas condiciones diferentes a las que nosotros hemos trabajado hasta el momento. Entonces, el título del taller de hoy es ¿en qué consiste una combinación sin repetición? El objetivo de esta unidad es comprender la forma de agrupar elementos a través de una combinación sin repetición. Vamos a imaginar la situación que nos están planteando. Nos están diciendo de cuántas formas podemos mezclar los 7 colores del arco iris tomándolos de 3 en 3. Entonces, el arco iris es una situación cotidiana muy cercana a nosotros. Todos hemos eh, experimentado visualmente qué es el arco iris. Y si nosotros analizamos los colores, el arco iris siempre tiene los mismos colores y siempre son en el mismo orden, ¿cierto? La explicación a esto está en la física. Eh, la situación que nos están pidiendo es que organicemos los colores tomándolos de 3 en 3. Son 7 colores, pero de esos 7 nos están diciendo, tómelos de 3 en 3 y díganos de cuántas formas los podemos mezclar, esos 7 colores, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a fijarnos en lo siguiente. No estamos tomando todos los elementos del conjunto o del grupo, porque todos los elementos serían los 7 colores, ¿cierto? Y nos están diciendo solo tome 3, haga subgrupos de a 3. No nos importa tampoco el orden. Da lo mismo si yo tomo eh, rojo, naranja y amarillo, a que si tomo naranja, amarillo y rojo. Estaríamos hablando de lo mismo. Y aquí no estamos repitiendo elementos. ¿Por qué? Porque no tenemos un naranja claro y un naranja oscuro, un rojo claro y un rojo oscuro, no. Estamos hablando de 7 colores diferentes, ¿cierto? O no tengo 2 veces el rojo, o no tengo 3 veces el azul, no. Son colores diferentes, ¿cierto? Entonces, si a nosotros nos piden hacer esos subgrupos, aquí escogí varias formas como se pueden mezclar esos colores. Entonces, amarillo, verde, un azul claro, ¿cierto? Y aquí hay unas diferentes combinaciones. Todas las combinaciones que tenemos aquí son diferentes. ¿Se pueden sacar más? Sí, se pueden sacar muchas más. Solo que hacer este trabajo manualmente, al igual que veíamos con las permutaciones, pues resulta muy tedioso porque salen a veces miles de combinaciones, ¿cierto? Y teniendo en cuenta la cantidad de combinaciones que hay que hacer, pues eso puede dar lugar a equivocaciones. ¿Qué debemos tener claro? Cuando nosotros trabajamos con una combinación, no importa el orden. ¿Qué quiere decir que no importa el orden? Si no importa el orden, entonces quiere decir que da lo mismo tener este naranja, amarillo y rojo que rojo, naranja y amarillo. Estos dos son los mismos porque no importa el orden. O sea que yo voy a decir, esta combinación es exactamente igual a esta combinación porque no estoy teniendo en cuenta el orden. Si yo tuviera en cuenta el orden, serían diferentes. ¿Por qué? Porque el orden sí me estaría alterando el producto. Entonces, miremos qué es una combinación. Una combinación o una combinatoria, también se llama combinatoria, es una técnica de conteo. Venimos trabajando con técnicas de conteo eh, en los que no se tiene en cuenta el orden en el que se eligen los elementos. Esto es clave en la combinación. Aquí no se tiene en cuenta el orden en el que nosotros elegimos los elementos, ¿cierto?
Podemos decir además que pues, las combinaciones son esas formas de agrupar elementos de un conjunto en que no influye el orden, otra forma de decirlo, en el que se colocan los elementos. Entonces, ¿qué podemos agregar además de eso? Dos combinaciones se consideran diferentes solo por los elementos que las conforman. Aquí tengo una combinación diferente de la otra. ¿Por qué? Porque este tiene tres colores diferentes a esto, ¿cierto? En las combinaciones no influye el orden en el que se colocan los elementos. Es decir, da lo mismo poner estos tres colores así que ponerlos así. El orden no importa. Y en las combinaciones no se repiten los elementos dentro de un mismo grupo. En este momento estamos trabajando combinaciones sin repetición, pero vamos a ver que posiblemente vamos a tener combinaciones en los que tenga elementos repetidos, pero ahí ya es una situación diferente a la que estamos planteando hoy. Para abordar este tipo de situaciones de forma manual, entonces lo que estábamos diciendo resulta muy tedioso, eh, puede dar pie a que cometamos errores, de que nos gastemos mucho tiempo, de que empleemos mucho papel o mucha, o muchas hojas en el computador, no sé. Eh, y para ello, entonces, pues la matemática nos brinda unas herramientas que lo que hacen es hacer que nosotros gastemos menos tiempo y menos espacio, ¿cierto? Vamos a utilizar esta fórmula de coeficiente binomial. Entonces, ¿cómo la vamos a leer? La combinación de R en n objetos es igual a n factorial sobre r factorial multiplicado por n menos r. Todo eso le voy a sacar el factorial. Nosotros ya sabemos qué es el factorial de un número. ¿Qué es n y qué es r? Porque si ustedes se fijan aquí, son los únicos dos elementos que yo estoy tomando dentro del conjunto. Entonces, n es el número de cosas que nosotros podemos elegir. Es decir, si yo me devuelvo aquí a este conjunto del arco iris, el número de elementos que yo puedo elegir es 7, porque son 7 los colores que yo puedo escoger, ¿cierto? O sea que aquí yo tendría 7, 7 factorial, y aquí también habría un 7 factorial. ¿Y qué es R? Y R es la cantidad de elementos que yo elijo dentro de ese conjunto. Aquí me están diciendo que yo debo hacer subgrupos de 3 elementos, o sea que R va a ser 3, porque estoy cogiendo grupos de a 3 elementos, ¿cierto? Entonces el N en este caso es 7 y el R es de 3 elementos. Miremos entonces cómo aplico la fórmula. Resolvamos el problema del arco iris ya con la fórmula. Me están diciendo de cuántas formas se pueden mezclar los 7 colores del arco iris tomándolos de 3 en 3. Recordemos las preguntas que debemos responder. Aquí, ¿importa el orden? Porque yo debo responder unas preguntas para saber a qué me estoy enfrentando. ¿Es una combinación? ¿Es una permutación? Entonces, ¿importa el orden? En este caso, no importa el orden, ¿no? Da lo mismo si yo tomo naranja, amarillo y rojo, que si tomo rojo, naranja y amarillo. Es exactamente lo mismo, entonces no importa el orden. Y en este caso, ¿se repiten los elementos? Para esta combinación sin repetición no se repiten los elementos. Como ya respondí a estas dos preguntas y corresponden a lo que es una combinación, pues voy a utilizar entonces la fórmula para una combinación sin repetición, ¿cierto? Entonces la formulita, la combinación de R en N es igual a N factorial sobre R factorial por N menos R factorial, ¿cierto? Y lo que voy a hacer entonces es identificar quiénes son las variables. Dijimos que n es el total de elementos y tengo 7 colores, entonces ese sería el valor de n. Y r es el número de elementos que yo voy a coger cada vez que haga subgrupos. Entonces en este caso es de 3. Y reemplazamos.
La combinación de 3 en 7 es igual a 7 factorial sobre 3 factorial por 7 menos 3 factorial. Ya reemplacé los valores. Y ya voy a hacer las operaciones que nosotros ya pues fácilmente hemos hecho en repetidas ocasiones. Entonces aquí hicimos la resta, restamos 7 menos 3, nos dio 4 factorial. Aquí hay una resta factorial, me sobra acá. Y listo, ya hicimos la resta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarrollar el factorial que tenemos en el numerador. Aquí teníamos un factorial, lo voy a desarrollar y voy a utilizar las propiedades que nosotros vimos cuando vimos factoriales. Entonces acuérdense que el factorial lo voy a desarrollar hasta que encuentre un factorial que coincida con con el de mayor valor en el factorial del denominador. ¿Para qué? Porque hay una propiedad que me permite cancelar, ¿cierto? Entonces, en este caso, 7 por 6 por 5 por 4 factorial. ¿Por qué 4 factorial? Porque miren que en el denominador yo tengo un 4 factorial y yo puedo simplificar el 4 factorial con el 4 factorial, ¿cierto? Entonces, listo, ya lo desarrollamos y ahora lo que voy a hacer es simplificar. 4 factorial sobre 4 factorial pues nos da 1. Listo, se nos fueron esos factoriales. Ahora lo que voy a hacer es la multiplicación y voy a desarrollar el factorial que me quedó en el denominador, que en este caso es el 3 factorial, ¿cierto? 3 por 2 por 1. Aquí yo puedo hacer fácilmente, pues esta podría simplificar o lo que puedo hacer es desarrollarlo como lo hice en este caso. Entonces 7 por 6 por 5 nos da 210 y 3 por 2, 6 por 1, 6. Entonces nos da 210 dividido entre 35. ¿Qué significa eso? Que el número de combinaciones que yo puedo hacer con los 7 elementos del arco iris agrupándolos de a 3 es de 35. O sea que hay 35 posibilidades de combinar los colores del arco iris en grupos de a 3. Miremos otro ejemplito. Me dice, en una clase de educación física con 30 alumnos, se necesitan 6 voluntarios para realizar una actividad. ¿Cuántos grupos de 6 voluntarios diferentes pueden hacerse? Entonces, si nosotros nos fijamos aquí, lo primero, ¿importa el orden? No, aquí no nos importa el orden, nos están diciendo que necesitamos 6 voluntarios, no importa si son hombres, mujeres, no importa si son grandes, chiquitos, no nos interesa. Lo que nos están diciendo es que necesitamos 6 personas, no importa cómo sea, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya entiendo que no importa el orden, yo ya estoy hablando de una combinación, ¿cierto? Aquí, ¿se repiten los elementos? Aquí no se repiten los elementos porque si se elige una persona una vez ya no se puede elegir otra vez, ¿cierto? Entonces los elementos no se van a repetir. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la formulita para la combinación sin repetición, ¿cierto? Entonces voy a decir que la combinación de R en N es igual a N factorial sobre R factorial por N menos R todo por el factorial, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a identificar los elementos. ¿Quién es N? N pues sería el total de elementos, en este caso sería 30. ¿Y quién es R? Los subgrupos, 6. Ay. Sí, ¿cierto? Y lo que voy a hacer entonces es reemplazar en la formulita. Voy a decir que A combinatoria, la combinación de 6
en 30 es igual a 30 factorial sobre R factorial, que sería 6 factorial, por N 30 menos 6, cierro paréntesis, factorial, ¿cierto? Y esto es igual a ¿qué? A 30 factorial sobre 6 factorial sobre, voy a hacer la resta, 30 menos 6, 24 factorial, ¿cierto? Eso es un 30. Listo. Ahora voy a desarrollar el factorial. O sea que esto va a ser igual a ¿qué? A 30 por 29 por 28. Uy, por 27 por 26 por 25 por 24 factorial. ¿Cierto? Estos todos son multiplicaciones. ¿Cierto? Listo. Tengo un 24 factorial en el numerador y un 24 factorial en el denominador, entonces yo los puedo simplificar. 24 factorial entre 24 factorial me da 1, ¿cierto? Y esto entonces ¿a qué va a ser igual? A 30 por 29 por 28 por 27 por 26 por 25, ¿cierto? Y si yo desarrollo este factorial, entonces me quedaría 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, hoy multiplicación, ¿no? Multiplicación. Ahora, yo puedo realizar esta multiplicación y puedo realizar esta multiplicación de una vez, pero miren que yo puedo aquí mirar que esto me da 30, ¿cierto? Entonces yo puedo cancelar estos dos con este de acá. Y para que me quede esta multiplicación y esta multiplicación, ¿cierto? La multiplicación de 29 por 28 por 27 por 26 por 25
me da 14.250.600. Y la multiplicación del denominador 4 por 3 por 2 por 1, 4 por 3, 12 por 2, 24. ¿Cierto? Y esto qué va a ser igual. Eso es igual a 593.775. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos grupos de voluntarios diferentes se pueden hacer? Miren todos los grupos de voluntarios que se pueden hacer con 30 estudiantes. 593.775. Bastantes combinaciones, ¿no? Muy, muy grande ese número. Imagínense sacar este número manualmente. Es muy difícil, muy complicado, nos lleva mucho tiempo. Entonces, estos cálculos lo que nos hacen es ahorrar tiempo y una cantidad de papel, ¿cierto? Entonces, un último ejemplo. Nos dice cuántos equipos de voleibol se pueden formar a partir de 12 jugadores disponibles. Y nosotros pues ya sabemos que un equipo de voleibol tiene 12 jugadores, perdón, 6 jugadores, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué tipo de ejercicio es este? Primero, ¿importa el orden? No, no importa el orden, yo los puedo sacar, eh, no importa cómo yo saque los jugadores, lo que importa es que yo complete los 6 jugadores. No me están diciendo que tienen que tener una jerarquía, no me están diciendo que tienen que ser de, de ciertas características, no. Me dice, de esos 12 jugadores, coja 6. Y se repiten los elementos. No, no se repiten los elementos, porque dentro de un mismo equipo no puede estar dos veces el mismo jugador, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Que es una combinación sin repetición. ¿Qué vamos a hacer? Pues utilizar la ecuación que nosotros ya trabajamos y vamos a reemplazar los valores. ¿Quién es n? Ya sabemos que n es el total de jugadores, entonces en este caso n es igual a 12 y r es el número de subgrupos que yo voy a tomar, la cantidad de elementos que va a tener cada subgrupo. Entonces, en este caso es de 6. Entonces, la combinación o la combinatoria de 6 a 12 es 12 factorial sobre 6 factorial por 12 menos 6 factorial. Reemplazamos los valores, restamos, 12 menos 6 nos da 6. ¿Listo? Desarrollamos el factorial. Aquí cancelamos, miren, este 6 con este, ¿cierto? Y nos quedó solo un 6 factorial. Y desarrollamos la operación 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 y lo mismo en el denominador 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso nos da 665.280 sobre 720 y la combinación de 6 entre 12 es igual a 924. ¿Qué quiere decir eso? Que con esos 12 jugadores se pueden formar 924 formas de agruparlos. O sea, podría tener 924 equipos diferentes con esas personas disponibles. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer estos 5 ejercicios, son muy facilitos de combinaciones. Muchas gracias.